Bienvenidos a este segundo episodio de MAPI Masterclass, una serie donde exploramos temas claves para la industria inmobiliaria de la mano de los mejores expertos. En cada episodio invitamos a líderes del sector para compartir conocimientos prácticos que ayudan a nuestros espectadores e interesados a mejorar sus proyectos y procesos. Hoy tenemos el gusto de tener a Juan Pablo Palmieri, CEO y fundador de Kiven, con quien hablaremos sobre cómo maximizar la rentabilidad de proyectos inmobiliarios a través de estrategias efectivas de marketing digital y ventas. Primero, Juan Pablo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ti, Ariana, muchas gracias por el espacio. Veo constantemente actividad tuya en LinkedIn, en donde no solo compartís datos e información que genera muchísimo valor, también compartís logros claves de Kiven, que está creciendo muchísimo y teniendo mucho éxito. Creo que la última vez que hablamos tenía cerca de 300, corregime si estoy mal, proyectos con los que has trabajado en diferentes países de Latinoamérica. Me imagino que ahora son muchísimos más. Nosotros ahorita estamos trabajando ya 309 proyectos inmobiliarios. Arrancamos ya operaciones en Guatemala, México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú. Estamos recién aterrizando en Chile también y ya arrancamos con clientes en Bolivia y tenemos un clientecito también por España. Entonces el niño se nos ha ido Buenísimo. creciendo bastante rápido. Ya somos, pues empezamos siendo 11 personas y hoy ya somos 42 personas en el equipo Equive. Wow, sí, han crecido muchísimo, lo veo todo el tiempo en tus redes, así que primero felicidades y segundo, gracias por dejarme aprovecharme de tu experiencia y conocimiento para hacerte un par de preguntas. Súper, lo que Lo necesiten. primero, gracias, lo primero que tengo que en mente es, en marketing existen muchísimas métricas, segmentos, tipo de contenido, plataformas, palabras claves, etcétera, pero en el caso específico de bienes raíces, ¿cuáles consideras los pilares fundamentales para la optimización de la rentabilidad de un proyecto inmobiliario a través del marketing digital? Ve, lo que uno tiene que entender cuando habla de la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios y le mezcla todo el tema de mercadeo y ventas, es que cuando nace un proyecto inmobiliario, realmente lo que nace es una carrera contra el tiempo. Esa carrera contra el tiempo, específicamente en Guatemala, son los meses que uno tiene para fraccionar el enganche. Cada mes que pasa, el proyecto se va volviendo más caro, costando lo mismo, y lo único que estás moviendo es los meses que tienes para fraccionar el enganche. Entonces, bajo esa primicia, uno lo que tiene que ir buscando y a eso le agregas entonces toda la parte de mercadeo digital. En la industria inmobiliaria existe una guerra casada entre el departamento de mercadeo y el departamento de ventas, donde ventas dice que ninguno de todos los leads que le generan funciona y mercadeo dice que nada de lo que hace el equipo comercial funciona. Entonces, a partir de ahí, en ese conflicto que existe entre mercadeo y ventas, hay un gran gap, hay un relojito que sigue corriendo y entonces en lo que se van buscando culpables, la rentabilidad del proyecto se está poniendo en juego. Entonces, a partir de eso, nosotros hemos ido estructurando y lo que buscamos dentro de las empresas es dejar muy bien definidos los procesos, dejar muy bien capacitadas las personas en esos procesos y sobre eso entonces ya le pones tecnología. Ahora, realmente el corazón para medir a mercadeo, si bien tienes todo un tema y un set de plataformas que te puedes volver loco con la cantidad de información que tienen, hay una parte mucho más importante y es entender todos esos leads de las distintas fuentes de donde estamos generando los negocios, hasta dónde están llegando adentro de las etapas del proceso. Entender muy bien de qué anuncio, de qué audiencia, qué segmento, de qué canal nos están llegando los leads, por ejemplo, a una cita, a una visita o incluso a un cierre. ¿Qué empieza a suceder con todo esto? Que al final regularmente el desarrollador inmobiliario está enfocado mucho en el resultado final sin meterse al proceso como tal y entender cuál es ese proceso para llegar a ese resultado. Entonces, para concluir, yo creo que al final el reto es cómo medir realmente a los equipos de venta, pero cómo cruzas la información de los equipos de venta con toda la información que te está generando la plataforma como tal, las plataformas como tal. Sí, y justo mencionaste las diferentes etapas de un proyecto y esa carrera contra el tiempo. Entonces, ¿cómo hace Kiven o cómo adapta las campañas de marketing para dirigirse a los segmentos según la fase del proyecto? Porque es muy distinto cuando estás en etapa de lanzamiento que cuando ya estás en el cierre. De hecho, nosotros dividimos el ciclo de vida de un proyecto inmobiliario en cuatro grandes pilares. Todo lo que se hace pre-lanzamiento, durante el lanzamiento, construcción y entrega.
Cuando tú empezás a revisar a qué públicos va dirigido realmente cada una de las etapas del proyecto, termina siendo, por ejemplo, el prelanzamiento es muy friends and family o inversionistas del desarrollador, y realmente tu inversión en mercadeo debiese de ser muy, muy pequeña. Agarras un PowerPoint con un render, eh, y organizas una cena, una presentación, y como hay gente de mucha confianza, pues básicamente le va a creer al sueño de un lote, un terreno y de una idea que se le ocurrió al desarrollador. De ahí viene y entra la etapa de lanzamiento como tal, y uno entonces empieza a mezclar usuarios finales con inversionistas. ¿Qué pasa? Que tú tienes todavía 24 o 30 meses para fraccionar el enganche. Sobre eso tienes las mejores unidades disponibles adentro del proyecto para uno poder elegir. Y entonces la comunicación es obviamente un tema a largo plazo, no es entrega inmediata, pero la comunicación tiene que ir enfocada mucho en la rentabilidad que te va a ir dando esa inversión. De ahí pasas entonces ya a la etapa de construcción, y cuando llegas a la etapa de construcción ya llegas hasta la mitad del tiempo para fraccionar ese enganche como tal. Entonces, y número uno, tenés cuotas de enganche más caras, tienes entonces un proyecto que ya arranca construcción, eso quiere decir que es tangible, pero ya te vas enfocando mucho en usuarios finales que ya quieren, que ven que el proyecto ya es una realidad. Y ya por último, entonces entras a la etapa final, que ya son las entregas. Y en las entregas, ¿qué pasa? Tanto en la construcción como en la entrega, resulta que la competencia ya es altísima. En la construcción, porque en lo que tú estás en construcción, resulta que vienen saliendo 3, 4 proyectos inmobiliarios, y entonces la competencia empieza a ser ya complicadita. Ahora ya cuando estás en la parte de entrega, la competencia se te vuelve aún más fuerte, porque entonces entras no solo a competir con nuevos proyectos inmobiliarios, sino con todo el mercado grandísimo inmobiliario de corretaje inmobiliario, de apartamentos, de este segundo mercado secundario, que es realmente el más grande en la industria inmobiliaria. Pues el mercado de proyectos inmobiliarios es así. Te vas a ver, el mercado de corretaje inmobiliario es un monstruo. ¿Qué pasa? Que es muy desordenado. Pero entonces entras a una competencia ya mucho más importante. Entonces lo que se busca es que entre el prelanzamiento y la construcción logres vender por lo menos el 95% del proyecto. Ya cuando tú llegas a que se finalizó la obra y tenés inventario por ahí, ahí es donde entonces realmente se empieza a poner en riesgo la rentabilidad del proyecto, porque justo ahí es donde tú tienes la utilidad realmente del proyecto. Y en todos estos procesos que describiste, eso genera muchísima información, ¿verdad? Muchísima data, Sí. más si es que la empresa con la que trabajas tiene históricos y te los da, todavía es más información. Y con la data pasa algo que todo el mundo la quiere, pero nadie sabe usarla o interpretarla. Entonces, ¿qué papel juegan los datos en la toma de decisiones de ventas en ventas y marketing hoy en día? Porque pues es un sueño que mucha gente quiere pero que no saben utilizar. En Kiven se hace, pero ¿cuál ha sido tu experiencia con los demás proyectos inmobiliarios? Mira, todo es un proceso realmente de educación. Al final, como tú lo dices, todo el mundo quiere data, pero nadie sabe ni cómo obtenerla ni cómo leerla. Eh, y muchas veces creen que por tener X y Z informe, entonces ya tienen datos. No, lo que uno tiene que entender muy bien qué es lo que debiese estar buscando el desarrollador inmobiliario con los datos, específicamente la parte de mercadeo y ventas. Y es cómo se anticipa a tomar decisiones antes de que el resultado no se dé, cómo empieza a tomar entonces decisiones para llegar a ese resultado. Al final los proyectos inmobiliarios son bien interesantes, porque si tú no cumpliste metas de venta un mes, no es que al mes siguiente se corte, se borre y entonces empezás desde cero, no, tú vas teniendo un acumulado de ventas. Entonces tú lo que tenés que buscar a nivel de datos es cómo anticiparte realmente a tomar decisiones. A partir de ahí, eh, hay momentos donde uno tiene que ir revisando precisamente qué historia es la que va uno a salir a contar. Al final las métricas son una historia que tienen que ir contando, y lo que nosotros hemos ido buscando es tener datos, pero si esos datos no se analizan, son igual a absolutamente nada. Analizar los datos, pero si ese análisis de datos uno no pasa a un plan de acción, es igual a nada. Entonces, ¿cómo mezclamos datos con análisis, con planes de acción a partir de esos datos? Y dentro de eso uno tiene que tener lo que te decía ahora: persona, proceso, tecnología igual a métricas para tomar decisiones. Entonces, bajo esa fórmula, uno tiene, todo nace a partir de tener un manual de ventas, de tener
realmente un proceso muy estructurado. Regularmente el fallo, por ejemplo, en implementaciones de CRMs, que nosotros nos dedicamos a eso, el fallo no está ni siquiera en la herramienta, está en cómo se define el proceso de venta del tema inmobiliario, donde tienen que ser entregables muy específicos. Y regularmente el desarrollador, cuando nosotros entramos a las empresas, tienen como llamadita 1, llamadita 2, seguimiento 1, seguimiento 2 como etapas del proceso o simplemente en seguimiento. Tú lo que tienes que tener son entregables específicos en cada una de las etapas del proceso de venta, con tiempos específicos, con cadencia específica. Y sobre eso entonces hay un entregable de retroalimentación muy importante a mercadeo, donde entonces mercadeo ya puede ir analizando de todos los leads que está generando, de cada uno de los canales generadores de leads, cuáles realmente están llegando a una etapa importante adentro del proceso. Mencionaste ahorita algo clave y son los fallos, ¿verdad? Ahorita que tienes un tamaño de muestra o un pool como interesante de 300 y pico proyectos, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que cometen estos desarrolladores en su proceso de marketing? Mira, lo primero es no darle realmente la importancia correcta a lo que significa un CRM adentro de las empresas. Cuando tú entras a las empresas y yo digo, bueno, te vengo a vender un CRM, en ese momento cruzan los desarrolladores inmobiliarios los ojos porque regularmente han pasado por un proceso tortuoso de implementaciones. Pero al final entonces se vuelve tan tortuoso que terminan teniendo un sistema por tenerlo y realmente no le sacan el provecho. La segunda es que no tienen una cultura de accountability dentro de las empresas y no tienen una cultura de ventas. Lo tercero es que no capacitan realmente a sus equipos de venta y no están midiendo correctamente a las agencias. Regularmente las agencias entran, te dicen qué anuncio te sirvió más a partir de cuántos leads te generó y a partir del costo por lead, pero el análisis tiene que ir mucho más profundo. Y dentro de eso, esos han sido los errores, CRMs que no se usan, equipos no capacitados, no tener realmente una cultura de accountability y de rutinas de trabajo con los equipos para ir midiendo lo que va pasando. Equipos de hecho nosotros decimos arbolitos de Navidad, que son estos sistemas llenos de un montón de adornos, pero que realmente nadie le termina de sacar ni el 20% de la herramienta. El secreto de un buen CRM está realmente en la implementación, en la definición muy bien de ese proceso y cómo capacita uno a los equipos. ¿Y por qué tú me preguntas de marketing y yo me voy directo a la parte de ventas? Porque al final de ese corazón del CRM y de toda la información que está saliendo allá, es que se retroalimenta todo el equipo de mercadeo. Regularmente los equipos de mercadeo van a ciegas y no tienen realmente ni pies ni cabeza dentro del análisis que van haciendo, más que la retroalimentación que le hace el vendedor a final de mes de todos los leads no sirvieron o ninguno de todos me contestó, pero eso realmente no te da ningún tipo de información. Totalmente de acuerdo. Y también me encantaría saber ahora que mencionas lo de los leads o la tasa de conversión, si tuvieras que enfocarte solo en uno, digamos, estás en una empresa con un desarrollador y tenés que elegir o captar más leads o mejorar la tasa de conversión de los leads actuales, ¿en cuál invertirías más esfuerzo y por qué? Yo mejoraría mucho en mejorar la tasa de conversión adentro del proceso. ¿Qué pasa? Que hay una idea extraña en el mercado que dice mientras más leads, mejores resultados. Pero regularmente cuando tú no tenés la capacidad instalada para procesar esos leads, un alto volumen de generación se te convierte en un mal servicio. Y entonces los vendedores empiezan a sacar la tarea como por sacarla, poniendo en riesgo realmente el servicio que se está dando. Entonces hay un momento donde uno tiene que buscar ese balance entre calidad y cantidad, pero el enfoque tiene que ser en cómo realmente el vendedor atiende, prospecta, busca agendar esa cita, maneja esa visita, qué seguimiento está dando después de la visita, ahí qué tipo de comunicación está teniendo por WhatsApp, por ejemplo. Eso realmente ha sido bien interesante el proceso porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, cuando estamos en las capacitaciones con los vendedores, estuvimos ahorita en Chile y les dije, bueno, de acá, ¿quién de todos ustedes está en ventas? Y levantaron como 100 personas las manos. Y de esas 100 personas que están en ventas, ¿cuántos salieron del colegio pensando que iban a ser vendedores? Y levantó la mano una persona. Entonces, ¿qué pasa? Que nos tiraron al agua a vender, caímos por obra y gracia del Espíritu Santo en el mundo de las ventas, pero nadie nos enseñó cómo. Entonces, ahí está el secreto realmente de la venta inmobiliaria, prepararse, tener una metodología clara y dejarse guiar por expertos para aumentar esa tasa de conversión adentro del proceso de venta.
O sea que el mayor punto de dolor más o menos está en el área de ventas, no tanto en la Total. generación de leads, sino en cómo los trabajan. Y al Eh, final es un mix. O sea, si tú no tienes el lead correcto, tampoco sí. te va a servir. A nosotros nos han contratado regularmente para proyectos que ya se quedaron como medio zombies ahí, que ya están construidos y que no ha salido a vender. Y resulta que, número uno, no tenían una agencia realmente que supiera manejar todo el tema de pauta específicamente para proyectos inmobiliarios. Y número dos, la gestión de ventas realmente no tenían visibilidad para tomar decisiones y los vendedores realmente no eran los que tenían que estar adentro del proyecto. Entonces es un mix realmente de todo que nace para mí desde la parte de ventas y retroalimenta toda la parte de mercadeo. Ok, y digamos en la estrategia de marketing, efectividad e innovación no siempre van de la mano. ¿Tú has tenido la experiencia de haber sido parte de una estrategia que sí llevara las dos, en la que digas, ok, porque puede sonar como repetitivas las estrategias, que aunque cada proyecto es diferente, como la etapa es similar, sobre todo en países como Guatemala, en donde el pool es pequeño. ¿Has encontrado alguna estrategia que digas, ok, aquí sí se juntó innovación y efectividad? Mira, sí, pero realmente el tema de innovación uno como que lo ve como algo disruptivo, que cambió la forma de hacer las cosas, pero realmente la innovación la hemos ido viendo, número uno, a partir, por ejemplo, en estos proyectos muertos que te decía que nos contrataban, nos tocó meternos de cabeza en toda la parte branding, en toda la parte de diseño, en toda la parte de comunicación, en entender realmente al cliente al cual estábamos hablando, cómo le íbamos a hablar y desde dónde íbamos a empezar a hablar. eh, nos ha tocado cambiar equipos de venta muy rápido y eso nos ha permitido pues, levantar precisamente esos muertecitos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la innovación termina siendo el, el hacer bien las cosas dentro del proceso. Es, al final, como un proyecto inmobiliario, si no fue bien conceptualizado y no tiene realmente ese espíritu de proyecto disruptivo y que, y que sale a contar una historia, que de hecho es muy difícil encontrar proyectos que realmente salgan a contar una historia y que el dueño del proyecto le crea a toda la parte de conceptualización de los proyectos. Si eso no se da, realmente es muy complicado diferenciarse como proyecto inmobiliario. Al final todos te están vendiendo lo mismo. Entonces, ¿en dónde radica la conversación? En que la pauta sea bien optimizada, que las landing pages, todo el ecosistema digital realmente esté funcionando correctamente, pero la experiencia dentro de la sala de ventas cambia totalmente el juego en ese tipo de ventas. Entonces ahí vuelve y juega. Nos vamos otra vez para la parte de ventas y cómo innovar realmente en esa experiencia a nivel de sala de ventas. Y yo me atrevería a decir también que el uso de data es innovador. Probablemente no es ostentoso como estrategia de marketing porque solo se ven los resultados, pero el saber usarlo, muy poca gente lo sabe hacer. Entonces, para mí eso es muy innovador, aunque llevamos ya varios años escuchando sobre data, aún no estamos en un punto en donde todo el mundo sabe interpretarla. A nosotros nos ha tocado, perdón, nos ha tocado mucho humanizar la tecnología. Cómo agarramos cosas que se ven como ciencia nuclear y las traemos entonces a la realidad de una forma muy explicada que la gente entienda. Al final el principal bloqueo de innovar o de meter datos o de meter tecnología a los procesos comerciales es que las personas o les da pereza o no entienden realmente por dónde arrancar. Entonces toda la parte de datos, por ejemplo, tratamos de humanizarla muchísimo, que vayan contando esta historia ordenada en todo el proceso. Por ejemplo, ahorita estamos ya adentrándonos en todo el tema de inteligencia artificial y uno dice, bueno, ¿y eso cómo se come? Porque entonces escuchas estas grandes charlas de inteligencia artificial donde pues te hablan de lo que se viene, pero no te hablan de cómo se va a usar. Entonces, pues estamos aterrizando muchísimo todo el tema de llamadas por inteligencia artificial que te permite hacer llamadas, miles de llamadas al mismo tiempo, pero eso se integra entonces con los dashboards, entonces vas teniendo toda la información y con el CRM, entonces el CRM se va manejando solito, entonces resulta que ya vas teniendo toda la información, vas teniendo WhatsApp ya cruzando el tema de voz con el tema de por escrito, ya los dashboards, entonces la inteligencia artificial empieza entonces a leer toda la información que están en los dashboards y empieza entonces a proyectar 15 días, 20 días adelante qué es lo que va a pasar a partir de las metas que estableciste. Entonces, al final lo que uno busca dentro de todo esto es cómo humanizas el tema de la tecnología y
y realmente lo haces asequible para todo mundo y que todo mundo lo entienda de una forma muy práctica dentro del proceso de venta. Regresando un poco punto que mencionaste sobre que en las ventas una persona levantó la mano diciéndote que sí se veía ahí, o pues se proyectó de alguna forma ahí. Em, para alguien que cae en ventas y descubre que le gusta y quiere mejorar, pero no sabe por dónde empezar, ¿qué recurso le recomendarías? ¿Un podcast, un libro, algo que creas que es esencial para empezar en este mundo? Yo creo que hay que, pues número uno, sí, prepararse, empezar a revisar realmente toda la parte podcast y temas, pero más que podcast es tirarse al agua. Es tirarse al agua, la van a pasar mal los primeros meses, le van a ir encontrando el sabor al cuento. Yo te digo, yo soy el vendedor también de la empresa, entonces y yo caí ahí realmente por casualidad. Y lo primero que me tocó, yo me recuerdo la primera presentación que hice de alguna propuesta, a mí me agarró un ataque de pánico en la presentación y uno empieza a sudar y entonces ya no sabe qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, pero entonces uno se enfoca realmente en ir preparando esas presentaciones, en qué momento ir haciendo las preguntas clave, por más que uno escuche o lea temas de negociación y tal, hasta que uno no lo pone en la práctica, realmente no terminas, no terminas jugando como tenés que jugar. Entonces yo creo que es escuchar dos, tres capítulos de podcast, sacar tres accionables que uno puede hacer en el momento de estar vendiendo y ponerlo en práctica y repetir y repetir y repetir y repetir. Yo digo, para hoy, con los tantos proyectos que tenemos con Kiven, yo habré presentado, no sé, 500 propuestas. Y aparte el gerente comercial de Kiven también, pero eso se tira realmente en la práctica y uno tiene que ir iterando muy rápido. Saliendo de la presentación, uno se sienta a escribir realmente qué sentí que me fue bien, quién es el tomador de decisión, cómo funciona la toma de decisión, si pregunté, no pregunté, tienen el presupuesto, no tienen el presupuesto. Entonces yo creo que es un tema de irse preparando, hay un montón de podcasts para ir escuchando, pero más allá de eso es cómo sacan conclusiones de aterrizar en una o dos ideas que pongan en práctica muy rápido. Prueba y error. Sí, muchos terminamos vendiendo por necesidad también, porque cuando fundas una empresa no hay de otra. El que no Entonces, vende no come. sí, completamente. Y para terminar, Juan Pablo, me gustaría si pudieras resumir esta conversación en tres ideas claves o puntos claves, ¿cuáles serían? Yo creo que para los desarrolladores inmobiliarios, número uno, realmente definan muy bien sus procesos, capaciten muy bien a sus equipos. Las capacitaciones no son de un tema de ir a una charla y ya, sino es un tema de rutinas. Y realmente midan e integren a mercadeo con ventas para tomar decisiones oportunas antes de que se nos acabe el tiempo de los proyectos inmobiliarios. Eso te diría. Perfecto, Juan Pablo, muchísimas gracias por el tiempo. Creo que Adriana, a igual ti. Kiven Academy es un excelente recurso para usar y mejorar estos procesos. Muchas gracias otra vez por el tiempo. Y vamos a seguir platicando, estoy segura, porque tenemos muchos puntos en común, así que gracias. Súper. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Y sí, contraten a Kiven, ahí está para cuidar la Sí, rentabilidad de los proyectos inmobiliarios. Muchas gracias. a ti, gracias.